de la resurrección de él, pero tenían más motivos para creer que él había resucitado. Bueno, no voy a ahondar en los argumentos que ellos podían presentar. No voy a ahondar en eso porque Isaías, él habla de eso. Después de decir que él fue despreciado y desechado entre los hombres, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, bueno, y que ellos escondieron de él su rostro porque se avergonzaron de él en la condición que estaba. Isaías dice que cuando a él lo crucificaron, no había parecer en él, ni hermosura, no había nada de lo que ellos habían visto en él. Estaba totalmente desfigurado. Les he dicho que si a algo se podía asemejar el Señor crucificado, era a un pedazo de carne pendiendo de un madero. Sería lo que se podía asemejar. Entonces, desde ese punto de vista, 3 días después creer que Él está resucitado es difícil, ¿no? Ese es un argumento en favor de ellos. Pero hay más argumentos en contra de ellos, de la incredulidad de ellos. Hay más argumentos. No solamente María Magdalena anunció la resurrección del Señor. 2 de los discípulos que iban de camino a una vereda conocida como Emaús, a ellos también se les presentó el Señor y regresaron al pueblo en horas de la noche, porque no estaban distantes, a dar la buena noticia, pero tampoco a ellos le creyeron. Tampoco a ellos le creyeron. Es todo lo que está en contra de ellos es que ellos conocían muy bien al Señor. Sobre todo, había 3 de ellos que lo distinguían en una faceta que los demás no lo pudieron distinguir. Y no lo pudieron distinguir por perezosos. Porque un día el Señor se levantó y empezó a caminar. Cruzó toda la ciudad de Jerusalén, y después de que cruzó la ciudad de Jerusalén, empezó a ascender hacia la montaña. Y únicamente 3 de ellos lo siguieron. Los demás se quedaron en el pueblo. Y los que por algún motivo no lo siguieron, se metieron en un problema bien grande. Porque alguien llegó con un niño. Ese niño estaba atormentado por fuerzas demoníacas. Y como el Señor no estaba, entonces lo colocó en manos de los discípulos del Señor. Pero los discípulos del Señor no pudieron expulsar ese espíritu. Ellos no pudieron. Mientras los que no quisieron seguir al Señor al monte, como le llaman, al monte de la transfiguración,
Ellos perdieron de conocer al Señor en la faceta más alta que un discípulo puede conocer a su Señor. Él llegó a la montaña y no iba de paseo. De eso hablan los 4 evangelistas. Mateo en el capítulo 17 abordó ese tema. Y Lucas abordó ese tema en el capítulo 9. El mismo tema lo abordó en el capítulo 9. Bueno, yo dije 4. Les ofrezco disculpas porque no fueron sino 3. Juan no abordó ese tema. Y entonces llegó a la montaña y se arrodilló a orar. Y mientras oraba, ellos dan testimonio que sus vestimentas y su rostro se volvió blanco como la nieve. Y entonces los 3 discípulos de él escucharon una voz desde los cielos que les decía a ellos, oiga, y eso tiene un sentido pero muy profundo. Ellos escucharon una voz del cielo que les dijo: este es ese que se está transfigurando ahí, porque se transfiguró. Ese es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. A él, oiga, más de uno lee en ese versículo y no alcanzan a dimensionar lo que ahí se está diciendo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él, oiga, a él oíd. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en eso? A él oíd. Porque anteriormente no se decía que había que escucharlo a él. Anteriormente lo que se dijo es que había que escuchar a Moisés y a los profetas. Anterior a él, a los únicos que había que escuchar era a Moisés y a los profetas. Y después de eso, que Dios declaró que tenía complacencia en Jesucristo y que a él había que escucharlo, entonces ya se dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí en adelante, la ley y los profetas quedan en stand-by. De ahí para adelante al que hay que escuchar es al Señor Jesús. Entonces los que se quedaron en el pueblo, por los motivos que hayan tenido, y no quisieron seguir al Señor al monte, se perdieron esa bendición. Como los hermanitos que a ellos les parece que es igual venir a los cultos o no venir, y ese día Dios tenía una bendición para ellos, ese día. Era ese día que Dios tenía una bendición para alguien, pero esa persona ese día no vino. Y algunos están diciendo por ahí en el corazón, sienten una voz unos sienten una voz que dicen, amén. Y otros escuchan una voz que dicen, esos son cuentos del pastor para presionarnos a que nos congreguemos, ¿no? Yo no soy de los pastores que anda presionando a la gente para que se congregue. Yo soy de los pastores que enseño los beneficios que reciben los que se congregan.
Yo no soy de los que presionan. Yo soy de los que enseño los beneficios que pueden obtener los que se congregan y las bendiciones que se pierden los que se quedan por ahí entretenidos en otras cosas. De esos pastores sí soy yo, pero no de los que trato de impresionar, ¿no? Yo soy de los que anuncio los beneficios que pueden alcanzar los que se congregan y las bendiciones que pierden los que no lo hacen. Pero ¿sabe por qué? Porque es que yo conozco un poquitico de los tiempos de Dios. Y el tiempo de Dios es conocido en la teología como Kairos. Ese es el tiempo de Dios es Kairos. Y el tiempo de nosotros es crono. Nosotros trabajamos con un cronómetro. Pero Dios trabaja con el tiempo de Él. Dios trabaja. Y eso es lo que muchos hermanos no se dan cuenta, que Dios trabaja con el tiempo de Él. Y les voy a dar una, o les voy a dar varias. Acuérdese que Marcos dice que después de que Juan Bautista fue encarcelado y estando preso le quitaron la cabeza, entonces nuestro Señor Jesucristo llegó a Galilea diciéndole a los galileos: el tiempo se ha cumplido. El tiempo en dos dimensiones: el tiempo crono y el tiempo kairos. El tiempo crono era para los galileos, y el tiempo kairos, el tiempo de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa es una, les doy otra. Capítulo 2 de San Juan. El Señor está en Galilea, en unas bodas, y asistió a esa boda más de lo presupuestado. Tiene que haber sido, porque se acabó el vino. ¿Y ustedes creen que el Señor no sabía eso, que se había acabado el vino? Claro, él lo sabía. Y él se lo expresó a su madrecita. Su madrecita está pero bien preocupada, porque los nuevos contrayentes van a pasar una gran vergüenza. Se acabó el vino, lo que más se sirve en una boda. Se acabó el vino. Y entonces ella lo llama y le dice: hijo, no tienen vino. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo eso lo sé. Antes de que esta gente existiera, antes de que ellos pensaran en el matrimonio, yo sabía que aquí iba a faltar el vino. Bueno, y entonces, ¿por qué no ha suplido la necesidad? Porque yo no trabajo con cronos. Los que trabajan con el cronómetro es ustedes. Yo trabajo con kairos, con el tiempo de Dios. No lo he hecho porque todavía no ha llegado la hora. Ese es el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Cuando llegó el tiempo de Dios, ya sabemos lo que aconteció, ¿cierto? Les dijo: laven 6 tinajas que tenían ahí, porque había que lavar esas 6 tinajas.
porque en esas tinajas se depositaba agua para hacerse limpieza del cuerpo. Y entonces necesitaban lavarlas bien. Cuando las lavaron bien, Él les dijo, llénenlas de agua hasta arriba. Y todos se dieron cuenta que lo que le echaron a esas tinajas fue agua. Pero cuando probaron, la verdad, dijo el que estaba dirigiendo ese evento, que era un hombre experto en preparación de alimentos y que como organizador de esos eventos había probado muchas clases de vinos. Pero él dijo, uy, vaya. Él era el responsable. Antes de darle a los invitados, él tenía que probar si era de buen gusto, de buen sabor, porque él era el responsable. Y él probó y él se dio cuenta que, dijo, no, él de una vez hizo un recorrido. Yo he estado en muchos de estos eventos y he probado muchos vinos, pero este vino es muy superior a los que, ¿cómo no iba a ser superior? Si ese es un vino preparado por las mejores manos. Pero no fue preparado cuando la Virgen María quiso, ni cuando allá quisieron. Eso fue en el tiempo de Dios. Eso en el tiempo de Dios. Hermano, ¿no sabe usted cuántas bendiciones de Dios se ha perdido? ¿No sabe cuántas bendiciones de Dios se ha perdido por andar enredado en lo que no debe? Pero como usted no tiene este conocimiento, para usted es lo mismo congregarse que no congregarse. Usted no tiene este conocimiento. Y a usted le parece que usted tiene otras cosas mejores que hacer que estar aquí. Cuando usted mismo estuvo de acuerdo que hoy a esta hora debíamos estar aquí congregados. Usted aprobó eso. Permítanme preguntarle lo que ustedes ya saben. Aquí sí, mi propósito es obligarlos a que ustedes respondan. ¿Qué es un culto? ¿Un culto qué es? ¿Usted sí cree eso? A mí me parece que muchos de ustedes únicamente saben eso, no que ustedes lo creen. Entonces, si el culto es la máxima adoración a Dios, entonces usted, ¿por qué a la hora del culto se pone a hacer otra cosa? ¿O es que Dios no merece la adoración suya? Estoy hablando con los que les da lo mismo congregarse o no congregarse. Es con ellos los que estoy hablando, no con los que se congregan. Vea, el capítulo 27 del libro de Génesis nos enseña que Dios tenía una bendición grande en dos sentidos, en sentido material y en sentido espiritual. Dios tenía una bendición grande para Esaú. Pero Esaú no apreció la bendición de Dios, no la apreció. La menospreció tanto que la cambió por un plato de lentejas. Por eso la cambió. Por eso cambió la bendición. Una bendición que era en doble sentido. Sentido material. Porque muriendo el papá, él
quedaba como jefe de esa familia, pero él menospreció eso. La bendición la cambió por un plato de lentejas. Y después con lágrimas trató de recuperarla, pero ¿qué le dijo el padre? No había sino esa bendición. Ahora, ayúdenme. ¿Por qué él se perdió esa bendición? Número uno, porque no la valoró. Y número dos, ¿por qué? Aunque no la valoró, la hubiera podido alcanzar. El padre le dijo, lo llamó a él, no llamó a Jacob. Lo llamó a él, llamó a Esaú y le dijo, mijo, yo ya soy un anciano, yo ya me voy a morir. Y antes de morir voy a dejar esto definido. Tengo una bendición grande para usted. Pero antes de la bendición, usted debe hacer lo que a mí me agrada. Así es, con Dios. Dios tiene bendiciones, pero Él espera que nosotros lo agrademos. Cuando nosotros le demos a Él lo que a Él le agrada, de una vez Él deposita la bendición en nosotros. Le dijo a él, le dijo a Esaú. Y Esaú se fue a cazar un animalito para hacerle a su padre lo que a él le agradaba, porque después de eso su padre lo iba a bendecir. Pero él se fue y llegó a la hora que a él le provocó. Yo no sé qué le pasó, pero lo que sí sé es que no fue diligente. Eso sí sé. ¿Por qué les digo que no fue diligente? Porque hubo uno más diligente que él. Él se apresuró y sabía qué era lo que le agradaba al papá y le trajo lo que le agradaba al papá, y después de que el papá recibió de su hijo lo que le agradaba, le impartió bendición. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo llegar a cualquier momento? Eso no es lo mismo. Y aquí hay unos hermanos que tienen la costumbre que cuando ya el culto ha avanzado llegan y no tienen compromiso con nadie. Ya se acostumbraron a eso. No tienen, ellos mismos son sus patrones. Yo estoy de acuerdo con los que viven por allá en La Honda, Santa Cruz, los que viven por allá en donde Rafael, los que viven por allá junto al río, ¿cierto? Hombre, uno puede justificar eso. Pero los que viven aquí en el pueblo, aquí tan cerquita, y siempre llegan tarde, y ellos mismos son sus patronos. Y ellos no le ven problema a eso. Ningún problema le ven a eso. Pero se están perdiendo bendiciones. Dios es así puntual. Dios es así puntual. A la hora y en el lugar que tenía para bendecirlo a usted, si usted no llegó a esa hora, usted fue el que perdió papá. Yo aquí dejo esta bendición y se la doy a otro que llegue puntual. Y no estoy tratando de presionarlos para que ustedes les estoy informando a la luz de la Biblia lo que ustedes se pueden perder. Por eso es que a la hora de usted congregarse, a usted se le presentan dificultades. Porque el primero que perdió
las bendiciones de Dios y que saben que las bendiciones de Dios son de grande valor fue el que hoy nosotros conocemos como diablo, Satanás, y a los mismos demonios. Como ellos perdieron la bendición de Dios y saben lo que significa una bendición de Dios, entonces ellos no quieren que ninguno de nosotros recibamos bendiciones de Dios. Ellos no quieren. Ellos no quieren. Y si uno de nosotros no está interesado en la bendición de Dios, Dios no tiene problemas. Dios esperará que haya quien se interese por la bendición de Él y a ese se la dará. Dios no tiene problemas. El problema es de nosotros aquí. Y el problema serio es que después nosotros la lloramos. Dios no me bendice, ¿qué pasa? ¿Y por qué Dios bendice a este y al otro y a mí no? Dios a mí no me quiere. Y el diablo le dice, sí, papá, a usted no lo quiere. Dios es rosquero. Y entonces usted termina yéndose. Y dice que bravo con Dios, cuando Dios era el que debía estar disgustado con usted. Porque usted y yo sabemos, dice que el culto, es la máxima expresión de adoración a Dios. Y que vayan otros y le expresen adoración a Dios, yo estoy ocupado en otras cosas. O ni ocupado. Tengo pereza de ir. Pero ojalá fuera Familias en Acción. A esos ancianitos que ni siquiera ese día sí lo sacan. Y ese día sí se dejan sacar los ancianos de la casa. Antes no, díganle que es para un culto. No, yo estoy muy enfermo, me duele todo. Pero díganle que es para venir a recibir aquí la del adulto mayor. Ni hay que decirle, solamente hay que decirles en tal fecha. Y esos ancianitos que ni pueden mover están pendientes. Y buscando quién los traiga. Les parece que eso es mayor, pero no hay nada mayor que la bendición de Dios. Pero como nosotros vivimos así, que ni nos la creemos, ni nosotros mismos nos las creemos. Por eso es que hoy casi no se habla de Dios. Anteriormente habían evangelistas, les daban piedra, garrote, hasta los llegaron a matar, los quemaban y todo. Pero ellos no dejaban de hablar de Dios, porque ellos sí creían lo que proclamaban. Oiga, ¿quién me tentó a venir hoy a esta reunión? Hubiese yo sabido para no haber venido por aquí. Y otros dicen, qué dura es esta palabra. Y los espirituales dicen, eso es palabra de vida eterna. Bueno, porque es muy difícil que uno se esté empezando a dormir o esté bien dormido y llegue otro a despertarlo. Eso es difícil. Ustedes ya saben cómo es. Uno estar bien dormidito y que llegue otro a despertarlo. Eso es horrible. Pero los siervos del Señor siempre tenemos que decir, despiértate tú que duermes. Y como patrones de esta nave, de la iglesia del Señor, tenemos que preguntarle en un tono muy agradable a los dormilones, ¿qué tienes, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. A Jonás no le gustó mucho. Pero el patrón de la nave se levantó y le dijo con autoridad, ¿qué tienes, dormilón? Yo no sé qué tienen los dormilones. Bueno, hermanos,
Oiga, el Señor Jesús les reprochó a sus apóstoles, les reprochó la incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué el Señor les reprochó la incredulidad? Porque Él hizo demasiados motivos para que le creyeran que Él iba a resucitar. Y hasta les digo, después de la resurrección, nos vemos en Galilea, allá nos vemos. Allá nos vemos. Una vez les dijo, pasemos al otro lado. Y entonces las fuerzas de los infiernos trataron de hacerlo quedar mal. Las fuerzas de los infiernos trataron de hacer que no pasaran al otro lado, porque si no pasan al otro lado, el que queda mal es él. Pasemos al otro lado del lago. Y eso se levantó una tempestad la tremenda que parecía que la embarcación se iba a hundir, pero esa embarcación no se va a hundir. Esa embarcación no se hunde por nada, porque el Señor no les dijo, vamos a ver si podemos pasar. Él les dijo, pasemos al otro lado. Eso es un hecho. Y así se levantó el viento y la tempestad y pasaron al otro lado, porque Él ya lo había dicho así. Él ya lo había dicho así. Que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y se van a acabar los cielos materiales y la tierra material, pero lo que el Señor dijo, eso se cumple. Eso se cumple. Les dijo mínimo 3 veces que Él iba a estar reposando en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero que allá se miraban. Y cuando les dijeron, no creyeron. Ellos no creyeron. Y por eso, mire, Él les reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Miren, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, verso 8 o 21, 8. Miremos a ver. Miremos a ver. 21, 8. Oiga, mire por qué reprocha la incredulidad. 21, 8. Ahí dice, los primeros de la lista negra. Los primeros son los cobardes y los siguen ¿quiénes? Ahí tienen. ¿En dónde van a estar esos? Mire, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es. Tiene razón, Él no nos quiere ver en el lago de fuego. Por eso Él reprocha la incredulidad y la dureza de corazón. Y mire lo contrario. San Juan, capítulo 11, verso 40. Mire. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que qué? Los que ven la gloria de Dios no son los incrédulos. Los que pueden mirar la gloria de Dios son los creyentes. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero desde el establecimiento de la iglesia y ante la misma presencia del Señor, creyentes incrédulos que únicamente escuchan la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios como si nos estuviéramos escuchando nosotros mismos. Pablo dijo, sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. Pero Dios es veraz. Dios es veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero nosotros escuchamos la palabra de Dios y la escuchamos como si fuera la palabra de cualquier hombre. Así es que nosotros escuchamos la palabra de Dios, como si fuera la palabra de cualquier hombre. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, si nosotros queremos ver maravillas de Dios, necesitamos creerle con todo el corazón. Pero dentro del mismo apostolado, incrédulos, y él no quería tener incrédulos en sus filas, les reprochó la incredulidad, porque los cobardes e incrédulos se van a perder. Pero lamentablemente hay quienes se acercan así al Señor con incredulidad, incrédulos acercándose al Señor, esperando recibir un beneficio del Señor, llenos de incredulidad. Voy a mirar el capítulo, está en Marcos. A ver ahí. El capítulo 9 de Marcos, verso 14 en adelante, mire. Incrédulos acercándose al Señor. Pero hasta que nosotros no cambiemos esa actitud de incredulidad, por ser creyentes no podemos contemplar la gloria de Dios. Oiga, cuando llegó a donde estaban los discípulos, los que se quedaron, los demás están en el monte de la transfiguración. Entonces, cuando llegó, venía del monte de la transfiguración. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti, se lo llevó al Señor, pero como no estaba, ahí quedaron enredados los otros. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¡Qué vergüenza! Esa vergüenza es para todos nosotros en este tiempo. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Él lamentó, está aquí. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar incrédulos? Continuamos. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio al Señor, cuando lo vio, no le ha dicho nada. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcó echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Y el padre le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Oigan este incrédulo. Pero si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, hay quienes se acercan así. Hombre, quédese en la casa durmiendo. Voy a ir a ese culto, a ver qué pasa. Si hoy no soy sano, si hoy Dios no me resuelve esta situación, yo no vuelvo por allá. No, pues, hombre, voy a lamentar por Dios. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor, ya nosotros sabemos qué hace Él. Él se paró. Después de que les dijo que Él era el pan de vida. Y ellos dijeron que dura era esa palabra. Y empezaron a desfilar y Él se quedó mirándolos. Desfilaron todos, no quedaron sino sus discípulos. Y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Él no se asusta. Él no se asusta por el que se va. ¿Se quieren ir ustedes también? El camino está libre. Pero alguien dijo que nos vamos a ir nosotros. No, no, no. Nosotros sabemos que usted es el único ser que tiene palabras de vida eterna. Y los que vengan aquí a colocarle condiciones a Dios están equivocados. Aquí el que coloca las condiciones es Dios. Aquí el que coloca las condiciones es Dios, no somos nosotros. Y acordémonos que aquí con los que trabajamos a puro cronómetro son nosotros. Y por cierto, pastor, ya es hora de que nos deje ir. Pero falta que alguno se levante ahí como Moisés. Deja ir a mi pueblo. Aquí los que trabajamos con el reloj de acá somos nosotros. Aquí las cosas funcionan, son así. A la señora del flujo le tocó esperar 12 años. ¿Pero por qué le tocó esperar 12 años? Porque a la señora del flujo le tocó esperar 12 años para ser sanada. ¿Por qué? Porque después de 12 años, cuando ya nadie pudo hacer nada por ella, ahí sí se acordó del Señor. Así hay quienes se abren a caminar por un lado y por el otro. Cuando ven que no, les dicen, están desahuciados. Eso no tiene alivio. Ay, sí, bien. Ay, Señor, ya me dijeron que no tiene alivio. Ahora sí. Pero antes andaba buscando otras soluciones. Oiga, ¿y el Señor es tan bueno? Me alegro. Me alegro que ni los ángeles lo puedan ayudar a usted. Porque si le ayuda a un ángel, usted se pone a adorar el ángel. Pero los ángeles son sagrados. Pero toda la adoración aquí es para el Todopoderoso. Hasta los mismos ángeles reconocen que para Él es toda la adoración. Y que ellos no son sino siervos de Dios. Y que ellos no pueden hacer sino lo que Dios les diga. No más. Pero entonces, esa señora estuvo así. Ella sí tuvo la culpa. Porque si ella hubiera ido antes el Señor la hubiera sanado. La señora encorvada, muy cristiana, ella sí dependía de Kairos, del reloj de Dios, porque esa señora sí era consagrada. Esa señora sí era consagrada. Y así ella tenía todos los argumentos para no ir a los cultos. No, pues yo cada día estoy más encorvada, de pronto pasa por ahí un caballo con una carreta y me arrolla, pero ella se iba así, arriesgando. Y en el tiempo de Dios, 18 años, allá estaba esperándola. Si ese día no va, si ese día se deja llevar del problema, ¿qué? No, yo
Pobrecita yo estoy muy encorvadita para ir por allá, tengo mucha dificultad para ir por allá. Y la gente hasta se burlan de mí. Ahí va la vieja encorvada, mire, y no hace sino ir allá, y mire, y cada día está peor. Oh, a mí no me importa que este cuerpo esté peor, porque el polvo vuelve a la tierra donde era, pero el espíritu vuelve a Dios. No me importa que este cuerpo esté malo, pero con toda mi alma adoro a Dios. Y allá la estaba esperando, Salió a recibirla. Y la recibe y le dice con toda la compasión, porque 18 años esperando, ¿quién no va a tener compasión? Mujer, hoy quedas libre de tu enfermedad. Y el otro, 38 años esperando la intervención de los ángeles y nada. Y qué bueno que los ángeles no lo pudieron ayudar. Pero llegó el Señor Jesucristo. ¿Quieres ser sano? Se puso a contar. Yo no le estoy diciendo que me cuente la historia. Lo que le estoy diciendo es que si usted quiere ser sano. Sí, Señor, yo sí quiero ser sano. Ah, bueno, mijo, levántese, tome esa camilla y váyase para su casa. Y ahí mismo se levantó y tomó la camilla y se fue. A ese le tocó esperar en tiempo Kairos, tiempo de Dios, ese sí, porque allá estaba todos los días. El tiempo de Dios, 38 años. Y el otro de la Puerta Hermosa, 40 años, mendigando ahí. Y entonces Dios le dice a Pedro y a Juan, hoy me ponen a caminar ese muchacho. Ya, bueno, mírenos, esténos atentos. Así el predicador no tenga carita muy agradable, pero esté atento a lo que dice el predicador. Y ese día le dijeron, nosotros no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos, de eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Tiempo de Dios. Si ese día no va, ¿qué? Los hermanos llegan a orar. Que pierde ser. Hermanos, ahora sí, hermanos, levántense para que vayan a la casa y tomen la leche. Vamos a darle gracias al Señor. No para que tomen el lecho, sino para que tomen la leche. Amado Padre Celestial,